Buenas tardes, les habla el grupo número 4, compuesto por William Valencia y quien les habla Claudia Patricia de la Torre. Vamos a presentar la infografía realizada con relación al capítulo 7, trabajo en equipo y manejo de conflictos. La temática corresponde al manejo de conflictos y la negociación. El concepto más común en el desarrollo de las habilidades directivas es el de conflicto. Es frecuente que en cualquiera de las fases de algún proceso administrativo o al trabajar en equipo surjan problemas que se compliquen y deriven una inconformidad, displicencia o negligencia en el desempeño de las funciones dentro de las organizaciones. Conflicto, como definición de conflicto encontramos que la palabra conflicto significa choque, pero en la práctica esta aceptación no es determinante, pues en el momento de la negociación, cada una de las partes que intervienen decide si maneja el conflicto de forma positiva o de forma negativa. Por esta razón, encontramos 3 puntos de vista de conflicto. El primer punto de vista sostiene que el conflicto debe evitarse, puesto que indica que algo funciona mal en la organización o en el escenario que corresponde. El segundo punto de vista es básicamente una concepción llamada punto de vista de las relaciones subhumanas, que sostiene que el conflicto es un resultado natural e inevitable y que no necesariamente es un acto negativo. Y como tercer punto de vista, y es la más reciente perspectiva, propone no solo que el conflicto puede ser una fuerza positiva, sino que cierta cantidad de conflicto es absolutamente necesario para que una organización funcione con efectividad. Le doy paso a mi compañero. Es una situación en la que dos o más partes perciben divergencia, ya sea de un objetivo, de un interés o valores. Experimentan una tensión que puede manifestarse a través de desacuerdos, enfrentamientos o disputas. Los conflictos pueden surgir por diferentes contextos, como relaciones interpersonales, equipos de trabajo o en el ámbito internacional. La gestión efectiva de conflictos implica abordar las diferencias de manera constructiva para buscar soluciones y promover la colaboración. Tenemos dos tipos de conflictos, hay conflictos funcionales y disfuncionales. Los conflictos también pueden clasificarse de acuerdo a la actitud que se manifiesta entre ellos: concientizado, contingente, desplazado, latente, falso o que desaparece. También los factores psicológicos del conflicto, entre ellos está la percepción, la conciencia, la inteligencia, el pensamiento, la emoción, el sentimiento, la actitud, la comunicación y la conducta. También hablamos de los estilos a la hora de abordar el conflicto. Hay un estilo ganador-perdedor, hay un estilo del perdedor consentido y un estilo del perdedor que persiste. Ahora vamos a hablar de las características de un buen negociador. Los negociadores deben ser personas que tienen la capacidad de anticipar, de ser estratégicos, de ser creativos, de ser proactivos, tolerantes, asertivos, honestos, sinceros, leales, abiertos a los demás, flexibles y deben tener claridad de ideas. Le doy el paso a mi compañera Claudia. Bueno, en esta diapositiva podemos ver lo relacionado al entorno físico de la negociación. Este entorno debe ser un lugar donde se ejecuta, es un lugar donde se ejecuta la negociación y es muy importante, proporcionando que este resulte imparcial para las dos partes. El entorno físico es importante considerar la distancia entre las personas. El ambiente no se refiere solo al mobiliario y a su disposición, también influyen elementos como la temperatura, la ventilación, la iluminación, y el mobiliario de las sillas es estratégicamente indispensable. Podemos encontrar diferentes posiciones. En una primera posición encontramos posición en ángulo con respecto al punto de referencia, y este nos permite una conversación amistosa, informal, y no hay invasión del territorio entre las partes. En segunda posición podemos encontrar una posición independiente con respecto al punto de referencia, y esta es elegida por personas que no quieren tener relación. En tercera posición encontramos una posición de colaboración con respecto al punto de referencia. Esto puede ser para dos personas que se llevan muy bien
y que suelen estar en colaboración, pero hay que cuidar de no invadir el territorio del uno del otro. Y como última posición, encontramos una posición competitiva defensiva que genera distanciamiento y tensión. Estas posiciones las encontramos en cualquiera de las negociaciones. Vamos a validar las conductas defensivas. Esto es una técnica con la que se opera la personalidad total para mantener un equilibrio homeostático, eliminando una fuente de inseguridad, peligro, tensión o ansiedad. Y dentro de estas conductas podemos encontrar la proyección, la introyección, la regresión, el desplazamiento, la represión, la conversión, la inhibición, la racionalización, la formación reactiva y la sublimación. Dentro del proceso de negociación encontramos etapas básicas como son las siguientes. Es estar preparado, debemos estar preparados, maximizar todas las alternativas, negociar con la persona adecuada, la indicada, conocer un margen de maniobra, no ceder demasiado ni tampoco hacerlo de forma tan rápida, prepararse en algún momento para decir no, saber cómo decir no y hacer que la palabra de uno sea un vínculo. ¿Qué debemos tener en cuenta para la preparación de una negociación? Se debe prestar máxima atención a todos los aspectos y detalles que influyen en los objetivos e intereses particulares que pretende obtener un proceso. Para máxima información hay que tener en cuenta, o sea, para tener una máxima información debemos tener en cuenta y hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué puede pretender la parte contraria de esta negociación? ¿Quiénes son y a quiénes puedo representar? ¿Qué forma tienen de negociar? ¿Y cuáles pueden ser los límites máximos y mínimos de su objetivo? Estas preguntas hay que hacerlas antes de llegar a la negociación, o sea, es un prerequisito y hacen parte de la preparación de la negociación. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la preparación de la negociación. Contienen las 4 etapas esenciales para preparar una negociación y la primera es la previsión de los objetivos, hacia dónde quiero llegar, recapacitar sobre el asunto, evaluar al interlocutor y preparar la propia argumentación. Durante el proceso se presentan objeciones a las propuestas, lo que implica que habrá que contrarrestarlas mediante la aportación de hechos y pruebas para que realmente sea convincente un proceso debe tener estos elementos. Entonces vamos a ver. El primero es el enunciado, en la preparación de la intención de las cuales pretendemos convencer a los oponentes. La prueba son los testimonios que sirven para apoyar al enunciado y el argumento, la forma de explicaciones y razonamientos de por qué la prueba apoya el enunciado. Desarrollo de la negociación. Entonces, los principios básicos para argumentar. Expresar los argumentos con máxima claridad, utilizar expresiones que eviten malas interpretaciones, ser precisos, hablar en presente con las oraciones afirmativas y tantas palabras que generen desconfianza. Los argumentos deben de tener coherencia entre sí, no deben existir contradicciones. Utilizar siempre los argumentos que presentan ventajas para el interlocutor y no cansar al oponente con una lista interminable de argumentos. Refutación de objeciones. Para refutar las objeciones es conveniente responder con argumentos. Primero se acepta una parte de las objeciones y después se argumenta. En general las personas no aceptan ser aprobadas cuando objetan, por lo que la aceptación de su opinión las hace más vulnerables al argumento. Concesión y el acuerdo. De dejar en claro que a las contrapartes de la negociación y a nosotros lo que fija el valor de cada una de las concesiones. Si se obliga a hacer concesiones, se hace de tal forma que no ponga en duda la reputación ni demuestre que esté bajo presión. La clave consiste en ver a la otra parte que usted modifica su postura porque hubo un cambio de postura de la parte contraria, porque la otra parte entendió de forma errónea o confusa alguna propuesta,
o porque los datos que le está aportando a la parte contraria difieren de la información anterior. Una vez que se haya llegado a acuerdos, es conveniente cerrar el pacto con un documento escrito, no porque se ponga en duda la buena voluntad de alguna de las partes, sino ante todo porque se busca la tranquilidad, ya que el contrato contiene los siguientes elementos de gran importancia. Bueno, del documento, como lo decía mi compañero, es de gran importancia los siguientes elementos. Dentro de este documento debe quedar registrado un resumen de todos los puntos acordados. Esto también sirve como comprobante ante cualquier duda o aclaración, sirve como un documento histórico en caso de que algunas de las partes que llevan el liderazgo de la negociación cambie, encontramos un histórico y podemos continuar con la negociación. Si por cualquier razón alguno de los contratantes abandonara la organización, otras personas autorizadas podrían hacer valer los acuerdos que están aquí registrados. Y en el supuesto en el que alguno de los implicados no cumpliera cualquier parte del documento, podrían aplicarse las cláusulas de garantía o podría solicitarse el arbitraje de una de las autoridades superiores. Por esta razón, pues es tan importante que quede un documento con estos elementos de gran importancia. Las señales que observamos en la parte contraria durante las negociaciones pueden indicar cuál es el momento oportuno para solicitar el cierre de la negociación. Dentro de estas señales podemos encontrar las siguientes. Cada vez que aparecen menos objeciones por parte del contrario o se manifiestan menos reticencia de nuestros argumentos, es una de las señales. Otra señal puede ser cuando se observa que después de un tiempo de argumentación el ambiente se relaja, hay más cordialidad de parte del interlocutor y los datos que se piden son de menor importancia. Otra señal es cuando la otra parte empieza a pedir detalles concretos en relación con el servicio, el plazo de la entrega, las características, el plazo de la garantía o el caso de las negociaciones especiales. Cuando se plantean preguntas relativas a futuro, como cuándo estaría dispuesto a empezar y situaciones y preguntas por este estilo. Y como último podemos encontrar la señal que es en el momento en el que preguntan si aceptamos una cantidad o un periodo de prueba para posteriormente firmar el contrato definitivo. Eso con respecto a las señales. ¿Qué datos importantes tiene el contrato? Debe contener el documento. Debe tener todos los nombres y cargos de las personas que han intervenido y los de las entidades que han actuado en nombre de ellas. En segundo lugar, deben tener todos y cada uno de los acuerdos tomados. Deben estar las cantidades y las formas de entrega, los lugares y las fechas para cada acción. En quinto lugar, las formas y las condiciones de pago de transporte y diferentes situaciones que se puedan presentar. Todas las especificaciones complementarias y especiales a las que se haya llegado en la negociación durante el contrato y la cláusula de renovación automática, la duración, garantías, avales y tipos de penalización por incumplimiento en caso de presentarse y de gran importancia y por último las firmas y las fechas de aceptación de los negociantes. Las concesiones, con relación a las concesiones y el acuerdo, es importante, pues se debe dejar claro que la contraparte en la negociación y no nosotros son las que fijan el valor de cada una de las concesiones. Si se ve obligado a hacer una concesión, o sea, si existe la obligación, se hacen de tal forma que no se ponga en duda la reputación ni demuestre que se esté bajo la presión, bajo ninguna presión. Y la clave consiste en ver a la otra parte o hacerle ver a la otra parte por qué se modifica la postura. Entonces, ¿por qué se modifica la postura? Puede ser porque hubo un cambio de postura en la parte contraria. Esto puede servir de excusa para uno cambiar la postura. La otra parte entendió de forma errónea o confusa alguna. Propuesta proponiéndole a usted la justificación para modificar alguno de sus planteamientos. Y los datos que le está aportando a la parte contraria difieren en la información. Estas son como las situaciones o las posturas en las que hay concesiones y acuerdos. Estrategias para la negociación. Entonces, técnicas tradicionales. Ceder poco, ganar mucho. Policía bueno, policía malo.
estrategia de equipo, estrategias de la autoridad limitada, estrategias de tiempo, presión de poder y ultimátum. Último, vamos a ver las técnicas adicionales de negociación. Está el principio del titubeo, del poder de la retirada, de la competencia, reglas escritas, oferta de prueba, máxima autoridad, balón de prueba, ganancia extra a la edición, el salami, el principio de la petición no negociable, el principio del dinero fácil, el principio de la retirada aparente, de la cancelación de la oferta, alternativa, el principio del señuelo, del pescado, de hacerse el tonto, de vuelta a la tuerca, de sentir y de mejorar, de asociación, de mascota y el principio del absurdo. Principio de la declaratoria de guerra, principio de los huevos revueltos, el principio del halago al sentido del humor, de la distracción, principio del carro del éxito, principio del lugar de los hechos y principio de la presentación. Vamos a hablar de los paradigmas de la interacción humana. Entonces, ganar o ganar, que es una técnica, es una filosofía total de la interacción humana que procura el beneficio mutuo de las dos partes de las relaciones humanas. Gana y pierdo, y las personas que se rigen bajo este paradigma son proclives a utilizar la posición, el poder, los títulos, las posiciones. Tenemos el principio de pierdo y ganas. Estas personas están deseosas de agradar, de apaciguar, buscan la fuerza en la aceptación de la popularidad. Pierdo, es un tipo resueltos, obstinados, egoístas, se vuelven vengativos, requieren recobrar lo que les quita. Principio de gano, quienes se guían en este paradigma no necesariamente quieren que alguno de los dos pierda, y gana, no hay un trato. Ganar, no hay un trato. Es un modelo que podría resumirse como todo o nada. Entre las dimensiones del gana, tenemos primero el carácter, la integridad, la madurez, la mentalidad de abundancia, las relaciones sin confianza, nos falta la credibilidad necesaria para la comunicación adecuada y el aprendizaje abierto y recíproco. Tenemos como tercero los acuerdos, que son los resultados deseados y no métodos, las directrices, los recursos, rendimiento de cuenta, consecuencias, el sistema, y es necesario iniciar un trabajo de desarrollo educacional, organizacional, para alinear a los sistemas y estructuras de la organización. Los procesos, el proceso de 4 pasos recomendables en el marco del paradigma de ganar. Los 4 son visualizar el problema desde el otro punto de vista, identificar las cuestiones claves implicadas, determinar qué resultado contribuiría a la solución total e identificar nuevas opciones posibles para alcanzar los resultados. Las actitudes de utilidad cuando se pretende poner en práctica el paradigma ganar es comprender al individuo, prestar la atención a las pequeñas cosas, mantener los compromisos, aclarar las expectativas, demostrar integridad y disculparse sinceramente. Muchas gracias. Gracias.